Lo comentábamos, la mediana minería en Chile es uno de los subsectores productivos más importantes del país, con inversiones que en 2021 alcanzaron 667 millones de dólares. Sin embargo, sus costos, según IC3, han ido en aumento en relación a los de la gran minería, haciéndolos más vulnerables a los cambios regulatorios y también de mercado. Para entender la realidad que vive este sector, la mediana minería, vamos a estar conversando aquí en el estudio con el presidente de Sonami, Jorge Riesco, quienes de hecho han lanzado un estudio al respecto. Jorge, muchas gracias por acompañarnos aquí en Reporte Minero y Energético. Encantado, Nicolás. Encantado de saludar. Bienvenido. Nos vamos a enfocar justamente en este tema. ¿Cuál es el alcance que tiene este estudio que han desarrollado desde la Sociedad Nacional de Minería? Bueno, es un estudio de caracterización. Aprovecho de anunciar que está disponible en nuestra página web y principalmente tenía por finalidad revisar algunas características propias de la mediana minería. El empleo que ocupa, el nivel de inversiones y en especial algunas características especiales que la diferencian tanto de la gran minería como de la pequeña minería. Y tal como se decía en el resumen, el principal aspecto, ¿no es cierto?, es relacionado con, en general, la vida útil de los proyectos de la mediana minería. Tenemos todo un sistema de evaluación ambiental que está fundado en la vida útil de los proyectos. Claro. Para proyectos grandes que tienen 40, 50 años de duración, digamos, de acuerdo a sus recursos mineros, a sus reservas, la necesidad de entrar a evaluar ese aspecto ambiental es general una vez en la vida útil, ¿no es cierto? Y lo otro son ampliaciones, son mejoras mayores. Claro, cuando se hace la evaluación de impacto ambiental, se obtiene la resolución, la calificación ambiental en ese sentido. Exactamente. Y en el caso de las medianas tenemos vidas útiles que fluctúan entre los 3 y los 5 años, dependiendo de los recursos, y eso obliga a proyectos a entrar varias veces dentro de su vida. Y la verdad que se trata de las mismas instalaciones, los mismos impactos en general. Así que tenemos ahí una dificultad. Estamos justamente ahora con una empresa de la mediana minería cuya RCA, su resolución de calificación ambiental, se venció. Ellos paralizaron sus labores y tenemos problemas de recepción de minerales de pequeños mineros en esa planta hoy día que no pueden estar entregando minerales y con la incertidumbre además de qué es lo que va a pasar con la evaluación que ellos presentaron ahora. Eso finalmente porque la regulación obliga a que se suspenda la operación de ese yacimiento, de esa operación, hasta que se renueve. Presentando un nuevo estudio de impacto ambiental. En este caso una declaración de impacto ambiental, puede ser un estudio, etcétera, etcétera. Entonces, son regulaciones que son bastante poco razonables dentro de la realidad. Bueno, y como esa, hay varias particularidades dentro de la mediana minería. El nivel de tecnología que ha ido cambiando, que se ha ido incorporando, etcétera. Y yo creo que el estudio es bastante interesante como primera aproximación a una caracterización de este importante sector, que es el quinto sector individualmente considerado en la economía del país. Claro, lo comentábamos justamente, Jorge, y en ese punto también entenderlo, obviamente la gran diferencia para caracterizar pequeña, mediana y gran minería es las ventas, pero finalmente tienen también particularidades como lo que usted decía, la situación a la que se enfrentan en términos regulatorios. Ahí hay una diferencia en términos de la vida útil de los yacimientos. Así es. ¿Hay otras diferencias en ese sentido que también es bueno tenerla en cuenta para incorporarlo fuera de lo que es la industria minera? Me refiero afuera a lo regulatorio, a la parte económica, también social. Sí, bueno, los detalles se pueden ver en el estudio, pero sí, en lo que es la parte social o la vinculación con las localidades donde están insertas estas faenas de mediana minería, creo que hay una diferencia importante en términos de que por lo menos el 70-75% de los trabajadores que se contratan son locales. Hay una retroalimentación en materia de gasto, en insumos, etcétera, que es muy fuerte en las localidades, en la mediana minería, mucho más que en explotaciones de otro tipo, ¿no es cierto? Se acentúa también en la pequeña minería. Entonces tenemos ahí una implicancia con el medio que es muy interesante y que es muy intensa cada vez que se hace un proyecto minero de mediana minería. Ahora, también cuando hablamos de mediana minería es bien importante lo que sucede en términos de las diferencias y los desafíos. ¿Cuál es la potencialidad? Usted lo mencionaba desde el tamaño y el aporte que entrega hoy la mediana minería, pero hacia adelante, pensando en 2030, que siempre es esa meta que se pone en la industria. ¿Cuál es
la visión y la proyección y desafíos que se presentan para la mediana minería? Lo que nosotros observamos es que la mediana minería tiene una oportunidad de desarrollo bastante grande. Vemos con satisfacción que hay hoy día medianas empresas que han incorporado mucha tecnología, que han mejorado sus procesos, que además han invertido bastantes recursos en exploración, lo que les permite tener nuevos recursos para prolongar su vida útil, sujeto a los inconvenientes que estábamos viendo antes, pero de todas maneras hay una potencialidad ahí. Eso junto a una fuerte implicancia de recurso humano propio versus recursos humanos de contratistas hace de que haya dentro de los procesos de la mediana minería un arraigamiento, ¿no es cierto?, en sus colaboradores que permite pensar en futuros desarrollos. Hemos dicho muchas veces que ya proyectos de gran tamaño son pocos los que hay. Yo creo que hay dos, digamos, hoy día identificados. Como nuevos proyectos. Nuevos proyectos Greenfield, que llevamos nosotros, proyectos que están por desarrollarse completamente. Sí. El resto son ampliaciones, ¿no es cierto?, de proyectos existentes. Entonces, el tipo de proyecto que vamos a tener hacia el futuro y que es el que tiene que atender hoy día esa gran demanda que vamos a tener de metales, especialmente cobre, es el de la mediana minería. Y si tenemos todos estos problemas regulatorios que afectan a la mediana minería, junto con el difícil acceso que hay a financiamiento, etcétera, para este tipo de compañías, tenemos bastantes escollos que remover para lograr un desarrollo efectivo de este sector. También las dificultades de financiamiento, usted lo decía. ¿Hacia dónde tienen que aplicar las medidas justamente para poder ir eliminando o menguando esa traba también? Así es, así es. Y porque acá hay un tema del riesgo que toman las instituciones financieras, por ejemplo, para financiar. Una cosa es eso también. Si la autoridad no reconoce como vida útil algo más allá de lo que señalan los informes actuales o los que se reconocen en la regulación, y las empresas no pueden acreditar que tienen recursos mucho más allá de ese horizonte, obviamente que financistas o inversores incluso podrían no estar tan dispuestos, digamos, por los grados de certeza, digamos, y un causa-efecto nuevamente por el tema regulatorio. Y proyecciones en el futuro, porque la verdad que estos son proyectos de largo plazo, aun cuando, insisto, por normativa, qué sé yo, se les reconoce un corto plazo. Entonces, hay como que llevar un doble discurso, ¿se fija? Para financiarse hay que tener un discurso de largo plazo y para el tema de autorizaciones y qué sé yo, un discurso de corto plazo. Pero este discurso, este sistema de corto plazo que tenemos de autorizaciones, determina una incógnita de funcionamiento que es fundamental para el financiamiento. O pensar en otro tipo de financiamiento, ¿no es cierto?, el día de mañana en la bolsa. Sí, por ejemplo, lo que sucede en Canadá y en otros países, ¿no? En Perú, ahí usted me corrige, las mineras junior estarían dentro de esta situación, muchas que están cotizando en bolsa y logran el financiamiento a través de este tipo de mercados financieros, ¿no? Así es, así es. Y aquí tenemos una oportunidad, nosotros tenemos las condiciones como para que hubiera una importante participación del público directamente en proyectos mineros. Tenemos una ley que establece las personas competentes, ¿no es cierto?, que es una garantía desde el punto de vista de la información técnica, pero por alguna razón no hemos llegado al desarrollo del financiamiento a través de bolsa. Hay otro punto bien relevante, Jorge Riesco, que con respecto a lo que es la mediana minería y es su relación con ENAMI, con la Empresa Nacional de la Minería. En términos, cuando uno lo piensa rápidamente, fundición. El concepto ahí que es bien relevante dentro de las misiones de la Empresa Nacional de la Minería es justamente impulsar esa mediana minería. Ahora, más allá de ese segmento, ¿cómo se enmarca esto dentro de la delicada situación que vive la empresa desde hace tiempo y que se ha ido visibilizando aún más dentro de la necesidad de inyectar recursos, temas de gobierno corporativo? Hay varios temas ahí que son delicados y que también arriesgan ese segmento que ha sido sostén de este punto. Sí, no. Al principio efectivamente puede haber habido una gran dependencia de la mediana minería de la ENAMI, sobre todo cuando tenía las dos fundiciones, ¿no es cierto?, de Ventana y de Paipote, distribuidas territorialmente en la quinta y en la tercera región, que son polos bastante desarrollados de mediana minería. Sin embargo, hoy día no hay esa dependencia. Hoy día el mercado internacional para concentrados tiene un desarrollo bastante importante.
y todos los traders importantes del mundo operan aquí en Chile y ofrecen condiciones bastante favorables, digamos, de comercialización de los concentrados. Así que esa dependencia ha disminuido. ¿Ah? Sigue ahí, eso sí. Sigue ahí porque yo creo que las fundiciones nacionales cumplen un rol más bien estratégico. Sí. Es cierto que pueden tener ventajas cuando están asociadas a minas. Cuando son fundiciones aisladas, ¿no es cierto?, custom smelters, como se llama, o sea, se dedican solo a la maquila de concentrado, la situación es distinta porque el margen del negocio de fundición en general es bajo. Mientras más uno avanza en la cadena de beneficio de los minerales, el margen es más bajo. Y en este caso se cumple perfectamente. Pero, como digo, en algún momento puede haber habido esa dependencia. Hoy día creo yo que lo que hay que ver es el sistema nacional, ver qué capacidad de fusión quisiéramos tener para concentrados producidos en Chile y que las fundiciones tuvieran la libertad de proveerse de concentrados tanto en la gran minería como en la mediana minería. Ahora, ¿ven la necesidad ustedes como Sonami de una nueva fundición? Yo lo estoy dejando como si fuera esto de apretar un botón y que aparezca, pero es bastante más complejo en tiempo, en recursos y también en una mirada estratégica, como usted decía. Nosotros hemos hecho la consulta a nuestros asociados y efectivamente vemos una necesidad en cuanto a qué, en cuanto a que Chile no se puede quedar sin capacidad de fusión propia, porque eso significa quedar entregado a fundiciones en el extranjero que podrían incluso cobrar lo que ellos quisieran, digamos, por este servicio. Además, permite negociaciones que son virtuosas, digamos, con los productores de concentrado, porque el factor de localización, que se llama el hecho de no tener que fletar y transportar los concentrados prácticamente a la otra parte del mundo, en China, ¿no es cierto?, sí, significa claro, una ventaja. Sin embargo, hay que renovar la capacidad tecnológica de esas fundiciones. Y hoy día lo que hay que aceptar, y esa es la segunda necesidad de una fundición, es que no podemos tener las mismas fundiciones que tenemos hoy día. En algún momento hay que hacer una mejora tecnológica y tener fundiciones al nivel que sí hay en el extranjero, que tienen capacidades de captación de los gases y de producir... Están empezadas en los mismos polos urbanos. Exactamente, y producir... Pensado para nosotros. Producir, recuperar distintos metales, todos los metales que hay en los concentrados. Entonces, en eso yo creo que nos dejamos estar como país. Hoy día salvo las fundiciones privadas, digamos, que son 2, el resto estamos muy al debe en capacidad tecnológica, en captación de anhídrido sulfuroso y en otras condiciones que son fundamentales para el funcionamiento de una fundición. Y aquí, Jorge, ¿hay, como se diría, una pega para el Estado? ¿O tiene que ir más bien por los privados o la cooperación pública-privada en este punto en particular? Yo creo que el Estado tiene la función de crear las condiciones para que aquellas iniciativas que se pudieran desarrollar se desarrollen. Y en esto es fundamental certeza jurídica, certeza económica, una certeza de gobierno en el largo plazo, ¿no es cierto?, que haga que los inversionistas vean que este país es un país seguro para invertir. Y lo segundo es que haya una actitud del Estado en aquellos casos en donde no sea posible tener esa capacidad, adoptar las medidas para hacerlo, interviniendo directamente o a través de las empresas del Estado, como se había hecho hasta ahora, ¿no es cierto? Y en ese sentido, ENAMI, que tiene tantos problemas, cumple un rol fundamental. Quizás si no en la capacidad de fusión, sí en la capacidad que tiene de adquirir y transformar los minerales que la pequeña minería produce y que de otra manera no podrían llegar a los mercados internacionales. Entonces, esa función es la que hay que proteger, hay que cumplir. Y nosotros hemos sido súper claros en el sentido de que respaldamos todas aquellas medidas que haya que tomar, por dolorosas que sean, pero que impliquen que la subsistencia de ENAMI como brazo armado de esa función pública se mantenga, ¿no es cierto? Y si eso significa suspender las actividades o las operaciones de la fundición que hoy día tienen, hay que hacerlo. Mejor hacerlo con un proyecto en mira, ¿no es cierto? Claro. De todas maneras. Jorge Riesco, presidente de Sonami. Jorge, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el programa. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado, un placer. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.